Buenas a todos, yo soy Roberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, espero que estéis disfrutando del verano, un verano que la verdad que esta semana hubo unos días de una temperatura bastante elevada. Pero bueno, espero que disfrutéis después de toda esta pandemia, que siga para relajarnos, para ya salir un poco más a la calle, ya casi sin mascarillas dependiendo de donde estemos, y disfrutar, que creo que hacía falta. Y bueno, sí que voy a subir podcasts con menos frecuencia, por lo que seguramente que cada uno de los podcasts sea más largo, sobre todo por eso, por el verano y tal, que tampoco me es tan fácil coger tiempo, ya porque se me juntan las obligaciones con el ocio constante, etcétera. Y bueno, pues también quiero disfrutar un poco de la gente de mi alrededor, y así que pues este tiempo que tengo pues lo invertiré en hacer a lo mejor un podcast un poquillo más largo y después estar X días sin subir podcast. Bueno, quería comentar, el otro día se presentó GitHub Copilot, que es esta funcionalidad que lo que hace es predecir el código que vayas a hacer a la hora de desarrollar cualquier tipo de aplicación, no, porque es para unos lenguajes en concreto, pero en un futuro sí que será para cualquier aplicación, web, bueno, todo lo que sea a nivel de desarrollo. ¿Y por qué se ha hablado tanto de esto? Pues porque está basado en una inteligencia artificial, o sea, todas estas predicciones que te hacen según tu código es bajo una inteligencia artificial. Quería comentar porque creo que casi todos los posts que he visto y todos los vídeos que he visto, el titular era ¿se ha acabado o es el fin del programador? Y quería explicar un poco cómo funcionan las inteligencias artificiales a día de hoy, todo ya sea que vaya evolucionando la cosa, pero a día de hoy, y si hay que tener miedo o no hay que tener miedo. Bueno, las inteligencias artificiales lo que funcionan son con patrones, como siempre lo repito aquí, el tema de los patrones, y tú lo que haces es entrenarla, decirle, oye, cuando esto se hace así, esto se hace así, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Entonces, cuando le surge un problema que es muy parecido al que ya ha visto, pues va a saber cómo va a tener que resolverlo, porque ya ha visto cómo se ha resuelto un problema parecido en el pasado, ¿no? Es pues como aprendemos un poco nosotros, ¿no? O sea, relacionando eso. Lo que pasa que sí que no es tan inteligente como un ser humano, porque un ser humano, pues, bueno, ya os digo, no es tan inteligente a día de hoy, todo sé que evolucione, pero un ser humano sí que puede desarrollar un poco más por eso, ser un poco más creativo, que puedas coger cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Es como decir, oye, cojo, pues lo que decía, muchas invenciones que vienen de coger una cosa de un sector y trasladarlo al otro. Claro, ese tipo de cosas, esas innovaciones, eso es lo que no es capaz a día de hoy de hacer una inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial funciona con cosas que ya se han hecho. O sea, es como para... Sí que es más preocupante para trabajos que sean más de repetición. ¿Y un programador de repetición? No. O sea, al fin y al cabo el trabajo de un programador, los primeros años, o sea, como en todo trabajo y tal, cuando vas cogiendo un poco de experiencia, sí que tienes que pelearte un poco con el código, a ver cómo se hace esto, cómo se podría hacer lo otro, cómo se ponía de esta forma, si la sintaxis era así, si la sintaxis era allá, me da este fallo, cómo lo resuelvo. Pero una vez que ya tienes toda esa experiencia, la complejidad, como en todos, a nivel de ingeniería, a nivel de desarrollo, a nivel de todo, es ese ingenio de que te den un problema y tengas que solucionarlo, y no solucionarlo solo, sino solucionarlo de la mejor manera posible, optimizando todos los recursos al máximo. Eso es muy importante porque ya hemos visto que hay aplicaciones, que son aplicaciones de mierda, y que te consumen la batería del móvil de una forma brutal. Eso porque la optimización no está buena, porque se le ha quedado algún proceso por detrás que no han ido cortando. Es como si yo te pongo un ejemplo absurdo, ¿no? Cuando ejecuta la aplicación, le digo que empiece a contar segundos, ¿no? Y nunca paro ese proceso. Entonces ese proceso está constantemente ahí, el procesador 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, si yo eso no lo corto, son cosas que se van quedando y que una detrás de otra, pues van haciendo que colapse y que en el procesador pues cada vez necesite más recursos y te van quedando muchas cosas en segundo plano. Todo eso es lo que tienes que ir teniendo en cuenta, cómo hacer la cosa, cómo o intentar hacerlo diferente. Después también el tema de interfaces, es como lo complejo de la programación, al fin y al cabo, es eso. Sí, al principio cuando empiezas, lo complejo es por decir, oye, ¿qué es un bucle? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿No?
pero eso es algo temporal, como en cualquier cosa, ¿no? Como si te pones a utilizar Photoshop ahora de primeras, pues dices, bueno, ¿esto qué es, no? Pero cuando ya te haces con la herramienta, lo complejo ya no es eso, porque eso ya lo tienes interiorizado, sino lo complejo es hacer el trabajo, decir, vale, ¿esto cómo lo puedo hacer de la mejor forma posible? Entonces este GitHub Copilot, o sea, no va a quitar los puestos del trabajador, sino que va a facilitarle un poco la vida. Esto incluso en Photoshop, por ejemplo, también tiene muchas funciones de inteligencia artificial que no hace que no necesites un diseñador gráfico o un fotógrafo, sino que esa persona, ese profesional, va a hacer su trabajo de forma más rápida y lo que sí que se puede llegar a hacer a nivel de empresarial es abaratar costes, no decir, oye, una cosa que yo necesito a lo mejor una semana para hacerlo, pues gracias a todo esto, al tener que escribir menos y todo esto, pues lo puedo hacer en, no sé, la mitad de tiempo, porque hay muchas cosas que me las sugiere e incluso pues a lo mejor me coge hasta las propias variables que ya tengo puestas y todas las cosas y pues directamente yo lo reviso. Tienes que saber de programación para revisar ese código que te sugiere, porque si no es como que le das a que sí, o sea, sin saber cómo funciona, si eso va a estar bien, va a estar mal. Incluso la labor de un desarrollador muchas veces es solucionar errores, es decir, bueno, esto falla, no sé dónde falla, dónde viene el error, y lo complejo es eso. O sea, para que os hagáis una idea, tú puedes hacer una aplicación en, no sé, un día, que puedes hacerlo en un mes. Si la haces en un día, dices, bueno, es que lo hago y de primera funciona todo, todo está, vamos, esto es una maravilla. O empieza a darte errores, tienes que localizar los errores, depurar todo eso, y eso es lo verdaderamente complejo. Es incluso, yo diría que hasta más complejo cuando empieza a darte errores que lo otro, ¿no? Que visualizar cómo hacerlo y tal, porque después puedo hacerlo de 250.000 maneras posibles. Entonces, el tema este va justamente por eso, va a apoyar y que sea todo más sencillo, incluso las propias IDEs, o sea, las IDE, que es como el programita que tienes para poder desarrollar. Lo que muchas veces, bueno, cuando se hicieron y todo eso, era justamente para eso, para decir, oye, que no te dé un fallo porque en vez de poner bar, pues pongas bat con P porque se te ha escapado una P, ¿no? Entonces ya no te funciona. Y estás tú viendo cómo la aplicación no funciona y dices, joder, ¿dónde coño está el problema, no? O sea, esto no me funciona y resulta que es que se te ha colado una P en vez de una R. Pues claro, eso antes era muy común. O sea, yo incluso me acuerdo cuando estuve probando en COBOL, que era uno de los lenguajes más antiguos que existen, y es así. O sea, no te predice nada, es muy chabacano y te puede dar con un tiro porque a lo mejor se te ha colado un punto, cosas así. Cosas que las IDE estas, o sea, estos programitas para que te ayuden a programar, lo que previenen esto. Y esto es como un plus de lo que teníamos con esas IDEs. O sea, una cosa que te ayuda aún más a programar, que te recomienda, oye, pues esto se ha hecho así. O sea, muchos programadores, o creo que 100%, me atrevería a decir, creo que el 100% de los programadores, por lo menos alguna vez, se han ido a Google a decir, oye, esto no tengo ni puñetera idea cómo hacerlo, se meten en Stack Overflow y, o ponen una pregunta o ven una pregunta de ya una persona que ya lo ha preguntado antes, porque la duda que te ha surgido a ti la ha surgido a 250.000 personas antes. Y entonces, pues ahí entre la comunidad dice, pues mira, pues yo lo haría así, pues yo lo haría así. Y después de todas las soluciones que te dan, como os decía, se pueden hacer la misma cosa de 50 formas diferentes, pues se vota la mejor, ¿no? En plan, pues mira, esta con menos código hace lo mismo, pues cojo esta. Y esto es como justamente esa tarea que tú haces de ponerte a indagar en Google, a mirar cómo se hace, pues todo eso ya te lo hace la propia inteligencia artificial, porque se ha nutrido de todo el código que hay en GitHub, que GitHub, para lo que no lo conozcáis, es como una red social donde la gente comparte código, en plan de, oye, he hecho una aplicación. A mí también al principio me costaba un poco porque dices, hostia, o sea, estás haciendo un trabajo y lo estás compartiendo gratuitamente. Y creo que el mundo de la programación en ese aspecto para mí es totalmente diferente a todos los otros mundos. O sea, los otros mundos es como, bueno, yo lo hago, no lo comparto y el que quiera que me lo pague y se lo doy. Y si no, pues hasta luego, ¿no? Aquí cada uno pues hace lo suyo. En el mundo de desarrollo no, ahí es muy de compartir, o sea, yo te ayudo a hacer esto, tú me ayudas a hacer lo otro. Y es mucho eso, incluso las propias plataformas de desarrollo dan ese ranking de decir, oye, si tú le ayudas a fulanico, les ayuda de verdad, pues ese te da una estrella positiva y lo que tú es como que tu perfil tenga estatus, ¿no? De decir, hostia, pues este tío ayuda a mucha gente, por lo tanto tiene un alto ranking o sea, una alta posición en este ranking, ¿no? Y,
Y esto incluso para currículum y todo sirve muchísimo. O sea, tú tienes un perfil o yo que sé, un repositorio en GitHub que tiene no sé cuántas miles de descargas y es como, hostia, tío, o sea, es súper complicado de conseguir esto. Y hasta el punto que hasta las propias empresas, su código, o sea, cuando tú instalas un programa, lo ponen en repositorios de GitHub. O sea, para que tú vayas allí, lo actualices y tires de los servidores de GitHub y todo esto ahí. Imaginar la cantidad de código que hay en diferentes lenguajes en GitHub. Hay muchísimo. Claro, qué mejor forma de entrenar inteligencia artificial que con todo ese contenido que está albergado ahí en GitHub. Pues claro, lo que ha hecho GitHub, que bueno, fue comprada por Microsoft, es utilizar esta inteligencia artificial y nutrirla de todo este código para decirle, incluso está muy bien porque tú los comentarios en programación es como que tú pones unas líneas que el programa no las lee, sino que son líneas para otros desarrolladores. Y tú le dices, oye, esta función hace esto. Entonces, claro, el otro programador no tiene que revisar toda la función a ver lo que está haciendo cada cosa, sino que tú ya se lo dejas en un comentario y dices, oye, esto hace esto, esto y esto. Y ya está. Y es mucho más entendible, es para ayudarse, ¿no? Son líneas, como decía, que no se ejecutan. Y entonces, pues, lo que incluso esta inteligencia artificial hace que tú poniendo eso, o sea, ya solamente por poner el comentario en plan de, oye, voy a hacer una función que o sea, que tú me reciba un día del año y un mes y tal, y otro, y haga pues la cuenta de cuántos días hay en medio, por ejemplo, ¿no? Pues tú solamente poniendo eso, obviamente en inglés, pues te va a dar sugerencias, porque seguramente que ya hay gente que ha hecho esa función y entonces te dice, oye, pues mira, te podría decir que se puede hacer así. Entonces tú lo revisas. Bueno, a ver, ¿te puede servir? Sí, pues le das a aceptar, pam, te pinta toda la función, de verdad, y entonces tú ya o la dejas porque te funciona perfecto o directamente la puedes modificar un poco, es decir, bueno, vale, esta parte en concreto no la quiero, no quiero que me haga aquí un print, o sea, en plan que me diga esto, sino que directamente solo quiero que se ejecute y tal. Pues todo eso ya lo modificas, pero sobre una base que ya tienes. Todo eso es lo que se hacía antes buscando en Google. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué afecta este GitHub Copilot? Pues al desarrollador no, porque el desarrollador es como un plus, igual que fue los IDs en su momento, y a los que más le va a afectar van a ser justamente a esas, Stack Overflow, o sea, todas estas empresas que se dedican a tener esos foros de ayuda entre usuarios, o sea, que los propios usuarios se están ayudando para hacer un código o hacer otro, ¿no? Eso es lo que más le va a joder, porque si tú ya te lo está sugiriendo la propia inteligencia artificial, tú ya no vas a tener la necesidad de visitar ese sitio web para consultarlo, sino que ya te lo está diciendo el propio programa, ¿no? Así que esa inteligencia artificial, o sea, como todas, o sea, lo que se nutren son de patrones, de cosas que ya están hechas, de que ya sabe cómo se han hecho, y cuando consigan que la inteligencia artificial haga cosas por sí misma, en plan nuevas, que el ser humano no haya sido capaz de hacer, entonces ahí sí que será la verdadera inteligencia artificial que conocemos, como en películas como Yo Robot, que son capaces de pensar por sí solas, que eso es lo que mucha gente se piensa que es una inteligencia artificial a día de hoy. Y no, la inteligencia artificial a día de hoy es como tiene muchos datos y entonces pues consulta los datos que ya tenía o hace predicciones de otra cosa y tú la vas entrenando, pero es una cosa que es programada y que no tiene esa capacidad que tiene el ser humano de pensar por sí solo, sino que se rige de los patrones que ya se han visto antes. Entonces es muy importante, por ejemplo, para el tema de los coches, la conducción autónoma sí que sirve. ¿Por qué? Porque al final son patrones, en plan de, oye, tú cuando llegas a un semáforo y esté en rojo, te paras. Cuando pase un esto, te paras. O sea, son patrones que se repiten constantemente. Cuando ves dos líneas, pues tienes que ir por en medio, ¿no? O sea, son cosas que ahí no hay ninguna fluctuación de que digas, no, pues aquí tienes que decidir tú. Que eso es lo típico que se decía en plan de, bueno, cuando tú ves un coche, que aún así todo eso se puede programar, pero ya eso que piense ella sola, imagínate que tú no lo programes, sino que ella sola por sí misma lo llega a pensar alguna vez. Eso es lo que no se va a hacer una inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy. Y eso es por lo que para esos trabajos donde no son cosas metódicas, o sea, no son patrones, sino que lo complicado es pensar el cómo hacerlo, o sea, esa faceta más creativa, eso es lo que la inteligencia artificial no lo llega a hacer. Pero que son patrones repetitivos, sí. Incluso el otro día estuve mirando una inteligencia artificial que tenía o sea, que funcionaba también mediante estadística. Tenía una parte que no era un patrón en sí, sino que era un patrón un poco estadístico
que pues recibía X parámetros y con eso era lo que ella decidía si era una cosa u otra. Era sobre todo para el tema administrativo. O sea, creo que justamente el puesto administrativo es uno de los puestos con más patrones, ¿no? Decir, oye, recibo esto, hago esto, envío esto, tal, pa' cual, pa' cual. Pam, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Siempre igual, ¿no? Claro, ahí tiene mucho sentido una inteligencia artificial porque eso sería capaz de decir, oye, si te llega esto, hacer esto y tal. Tú la nutres de todo ese contenido e incluso esto irá evolucionando, igual que esa funcionalidad que presentó Google donde te cogía el teléfono, te generaba ese audio eh, que se generaba mediante letras, ¿no? O sea, tú al fin y al cabo ellos ven letras y después eso lo asocian a sonidos y te junta como que una persona te está hablando, ¿no? Joder, cuando tú escuchas a Siri o a quien sea y justamente es por eso, pues, o sea, ellos tienen una cosa programadas que están relacionados en plan de esta palabra, la fonética es este audio. Entonces cuando sea esta palabra, pues reproduces este audio. Pues un poco así, ¿no? Y esto, después teniendo una conversación que como tú empiezas a entrenarlo, como han hecho con esa funcionalidad Google, a entrenarlo lo que es una conversación, a escuchar muchas conversaciones, que también esas conversaciones que dicen que te espían, o sea, en realidad no te espían, sino que lo que se utilizan es para nutrir de estas inteligencias artificiales. O sea, que esa inteligencia artificial, cuando le digan, hola, buenos días, pues ella sepa qué contestar, porque normalmente se contesta esto. Al final es eso, es mirar esos patrones, y esos patrones la única forma es de tener mucha información, mucha información, ver todas las posibilidades a esa pregunta, cómo se podría llegar a contestar, y después pues ver la que más se utiliza, que es cuanto más se ha repetido esa contestación, pues es más probable que toque, ¿no? Y entonces pues haga esa contestación. Al final son números, o sea, el inteligencia artificial, como os decía, por sí sola a día de hoy no tiene ese poder de decisión, sino que se nutre de un algoritmo que te decide si hace esto o hace lo otro, pero son patrones, patrones y patrones. Entonces, bueno, también creo que no he visto ningún vídeo que cuando lo veas es todo puro clickbait. No hay ninguno que diga que sí que se termina el tema de la programación. Y vamos, yo tampoco. Si yo cuando lo vi es, hostia, de puta madre. O sea, vas a tener que trabajar menos o vas a hacerlo mucho más rápido todo, ¿no? Y vas a cometer menos errores porque ya te lo dice. Pero claro, todas esas cosas nuevas, cuando haya un lenguajes nuevos y todo eso, claro, desde el minuto uno no estará disponible esta inteligencia artificial porque se tendrá que nutrir de todas esas funcionalidades que no están. Y estamos viendo donde el mundo de la programación es súper cambiante, donde Google incluso no tiene como un idioma preestablecido suyo, sino que tiene Flutter, tiene Kotlin, tiene Java y es como que un popurrí de un poco indecisiones que, o sea, en plan de si hasta la propia Google para aplicaciones de Android, vamos, no te da mucha seguridad porque te puede cambiar así de fácil de uno a otro y seguramente que en un futuro, no sé si Flutter con Dart pues se quede como por defecto, pero bueno, veremos. Por ejemplo, sí que en Apple pues tiene Swift, que sigue dando nuevas funcionalidades, pero al fin y al cabo el lenguaje sigue siendo Swift. Y quería comentarlo, quería explicarlo así un poco de forma más para todos los públicos, para que entendáis cómo funcionan las inteligencias artificiales y en qué puestos sí que se va a cargar, porque ya os digo que hay muchísimos trabajos que se lo va a cargar la inteligencia artificial y que los únicos puestos que no va a ser, que o por lo menos va a ser más complicado que se pueda sustituir mediante una inteligencia artificial van a ser aquellos que no respeten patrones, sino que tengas que innovar, que tengas que ser un creativo y tal. Entonces ahí es donde tienes que despreocuparte porque no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, también quería comentar más noticias. Vamos a pasar a la siguiente. Como siempre, cualquier duda que tengáis al respecto de todo esto, sabéis que tenéis nuestro foro, @foro4you en Telegram, que también está asociado al canal de Telegram @review4you, donde hay un montón de gente y donde, pues, la verdad es que está muy bien ver diferentes opiniones sobre misma temática, como el otro día pasó, que es lo que decía, o sea, está muy bien hablar de lo mismo muchas personas y cada uno aportando su visión, porque a lo mejor, en mi opinión, no es 100% la mejor y se puede nutrir de otras opiniones o de otros puntos de vista más interesantes o mejor que el mío, cosas que yo no había tenido en cuenta y las tienes gracias a eso, así que eso es lo bonito de estas comunidades y siempre con respeto y pues sabiendo, por eso ver o poder escuchar opiniones que sean diferentes a la tuya.